Esta columna se titula Los narcofiscales, la vicefiscal y el fiscal antimafia. La operación de encubrimiento que se viene desarrollando en la Fiscalía para proteger a los funcionarios de la entidad acusados de hacer parte de una estructura de narcotráfico, que son cercanos y protegidos por la hoy vicefiscal Marta Yanet Mancera, incluye la muerte de uno de los funcionarios que investigó estos vínculos hace 4 años. Me explico. A mediados del año 2018 se inició una investigación que involucra a 3 narcotraficantes reconocidos en el Valle: Eduardo Fernando Giraldo, alias Boliqueso; Carlos José Roballo, alias Guacamayo; y Yair Sánchez Hernández, alias Mueble Fino. Para ese momento, la vicefiscal Marta Yanet Mancera ya había ascendido de la dirección de fiscalías en el Valle y se había convertido en la directora nacional de la Unidad Especial de Investigación de la entidad. Durante esa investigación, el fiscal 96 especializado en contra del crimen organizado en Cali empezó a encontrar vínculos de agentes del CTI en Buenaventura y fiscales de la seccional de Cali con esas estructuras de tráfico de estupefacientes, compraventa ilegal de armas y otras actividades criminales. Su nombre era Alcibiades Libreros Varela, conocido internamente por sus colegas como el fiscal antimafia. Eso por su implacable mano con los narcos. Mientras Libreros empezó a avanzar en la investigación que demostraba esas relaciones que no le convenían a miembros de la entidad en el Valle del Cauca, y menos a las estructuras de narcotráfico controladas por esas personas, fue víctima de un lamentable hurto que acabó con su vida. Mucha atención que en Cali fue asesinado un fiscal especializado contra el crimen organizado. Alcibiades Libreros Varela, reconocido fiscal destacado por su trabajo en la lucha frontal contra el delito en Cali, fue asesinado por un sicario que se movilizaba junto a otro hombre en una moto por el barrio El Limonar en el sur de la ciudad. Antes del fatal desenlace, el fiscal salió de esta panadería donde estuvo cerca de 1 hora. Las cámaras muestran que allí un grupo de personas señalan y entran al lugar e incluso un vehículo sospechoso permanece estacionado. A la 1:13 de la tarde del 29 de diciembre de 2019, a plena luz del día, el fiscal especializado del crimen organizado recibió un disparo en la cabeza. El tiro fue justo en el momento que se encontraba en su vehículo esperando el cambio de un semáforo. Acababa de salir de una cafetería donde lo estaban vigilando. Las imágenes provenientes de cámaras de seguridad muestran a un hombre que corre hacia la ventana del pasajero, le dispara al fiscal Libreros de 58 años y huye de la escena en el asiento trasero de una motocicleta. La calle Quinta con carrera 66 en el barrio Limonar, en el sur de Cali. En la mañana siguiente, miembros de la policía hallaron el arma con la que se había cometido el homicidio y procedieron a realizar las pruebas necesarias para dar con el responsable del crimen. Todos estaban seguros de que el asesinato del fiscal antimafia estaba relacionado con el avance de las investigaciones que tenía a su cargo que involucraban a la mafia. Incluso la hermana del fiscal, la señora Carmenza Libreros, denunció que a su hermano le habían quitado el esquema de protección hacía 1 año, a pesar de que ejercía una labor de alto riesgo. Según ella, Libreros estaba pidiendo desde hace varios meses que le volvieran a asignar un esquema de seguridad por causa de las investigaciones que estaba haciendo en Cali, Buenaventura y otras ciudades del Valle del Cauca. Varias veces pidió protección contra él y contra la familia y a él se la negaron. Por eso hagamos una distinción y repitamos su nombre: Alcibiades Libreros Varela, el fiscal antimafia, para que no se nos olvide. Para la investigación del asesinato de Libreros fue encargado el fiscal 47 seccional en Cali, el señor Jorge Iván Ríos García, quien estaba de descanso en Pereira y, según fuentes consultadas, cuando fue asignado el caso fue visitado por nada más ni nada menos la señora Mancera para tener directrices del manejo del caso. Pues bien, en 2 semanas, Ríos resolvió el misterio demostrando que ese crimen tan elaborado se trató de un simple hurto por una cadena de oro que tenía puesta el fiscal antimafia. Se infiere preliminarmente que los móviles del crimen estarían asociados al robo del fiscal Libreros, en el entendido que los detenidos pertenecerían a una red delincuencial dedicada a hurtar joyas y elementos de valor. Un poco inverosímil que una persona que tiene tal nivel de riesgo, que es una persona que ha sido amenazada, que tenía bandas criminales detrás de él, muera simplemente por un hurto. El 18 de febrero de 2020, menos de un mes y medio después del asesinato, se logró una sentencia donde fueron condenados los señores Edison Fajardo Angulo, supuesto cabecilla de una banda de asaltantes de joyas, y Álvaro Preciado Quiñones, conductor de la motocicleta en la que se movilizó el sicario, recibiendo 27 años de cárcel cada uno. En las audiencias, que se extendieron por más de 4 horas para dictar sentencia por el asesinato del fiscal especializado de Cali, Alcibiades Libreros Varela, el juez 18 penal del circuito de Cali determinó aplicar a Samuel Hernando Alvear Ramírez, quien disparó contra el funcionario, y Johan Salazar Martínez, el que marcó a la víctima en una panadería, una condena de 26 años de prisión, mientras que Edison Fajardo Angulo, cabecilla de la banda de asaltantes de joyas, y Álvaro Preciado Quiñones, conductor de la motocicleta en la que se movilizó el sicario, recibieron 27 años de cárcel. Los 4 delincuentes integraban una red dedicada al hurto de elementos de valor y que con ese propósito siguieron e interceptaron el vehículo del fiscal Libreros y finalmente le dispararon en medio del robo. Pero 2 detalles llaman la atención. El primero es que, según su familia, el fiscal antimafias nunca tuvo un objeto de valor como una cadena de oro. Lo que tenía puesto era un escapulario de acero. En su testimonio, según la policía, manifestaron que conformaban una banda que se dedicaba al hurto de joyas, que pensaron que la cadena del fiscal era de oro, que el fiscal habría puesto resistencia y que por eso Samuel Alvear le habría disparado. Confesaron que luego de haber acabado con la vida del fiscal se dieron cuenta que la cadena, en realidad, era un escapulario de fantasía bañado en oro y que no valía más de 170.000 pesos, así que lo botaron. Esa versión del robo a la familia no la convence. ¿Por qué lo persiguen durante tantas cuadras para robarlo? La otra inquietud es,
Se ha visto que cuando un ladrón va a robar a alguien que va conduciendo un vehículo, no se acerca por el lado del pasajero, lo hace por el lado del conductor. La hermana del fiscal Libreros dice que lo que tenía Libreros en su cuello era un escapulario sin valor y que no se explica el robo. Incluso dice que le preguntó cara a cara a los responsables. Que si ellos no sabían distinguir entre lo que era el oro y lo que no era oro, entre oro y acero, lo que hicieron fue agachar la mirada completamente. No cree tampoco que su hermano se hubiera resistido el robo y más aún que portara un arma, como lo indicó uno de los capturados durante la audiencia. Y el segundo es que la Procuraduría expresó fuertes dudas con respecto a la investigación y la forma en la que se esclareció el asesinato del fiscal Libreros. Estaban a minutos de dar una sentencia y seguían los cuestionamientos. ¿Por qué entonces no se le llevó el reloj? ¿Por qué no se apoderó de la billetera? E igualmente el celular. Todos estos elementos quedaron ahí en el vehículo y no se los llevó esta banda que estaba dedicada a llevarlo. La Procuradora Judicial Segunda, doctora Marta Inés Restrepo Saavedra, dejó claro en las audiencias dichas inconsistencias y su desacuerdo con que se determinara que el caso había sido resuelto en tan corto tiempo sin establecer realmente que los motivos para asesinar al fiscal Libreros fueran otros más oscuros. El Ministerio Público realizó un análisis juicioso sobre los elementos presentados en ese caso y expresó inconsistencias de la investigación de la Fiscalía, que concluyó que se trataba de un hurto cometido por ladrones inexpertos. A la Procuraduría esto le parecía un asesinato realizado por sicarios versados. ¿Cómo iba ese marcador a saber a esa distancia? No le alcanzaba a ver la cadena. Esa cadena no se veía porque la cadena estaba por dentro de la camisa. Pues para la procuradora no se tuvo en cuenta otras versiones que llegaron en medio de la investigación, entre ellas que la muerte posiblemente la ordenó el sobrino de Pacho Herrera, de nombre William Herrera López. Según esa entidad, para los que han trabajado en investigaciones de bandas criminales especializadas en el hurto de joyas y elementos de valor, es claro que los criminales poco se equivocan sobre quiénes llevan objetos costosos como relojes originales o cadenas de oro para ser hurtados. Y ese no era el caso del fiscal antimafia. Como se observó en los videos que presentó la Fiscalía para las audiencias de captura e imputaciones, los asesinos estaban haciendo un cuidadoso seguimiento a la víctima. Por eso se sentaron junto a él en la cafetería para posteriormente asesinarlo en su vehículo. Es decir, tuvieron todo el tiempo y posibilidad de establecer si el fiscal Libreros llevaba consigo algún elemento de valor como una cadena de oro o un escapulario de acero, como asegura su familia. Para algunos fiscales conocedores de esas investigaciones que hablaron off the record con esta columna y que corroboraron lo establecido por la Procuraduría, la modalidad que usaron los ladrones no era una característica de atracadores, sino de sicarios. En especial con los antecedentes del caso, pues el fiscal había solicitado protección, estaba investigando organizaciones criminales de alto valor y lastimosamente indicios de vínculos de servidores de la Fiscalía con esas estructuras de droga. Por eso volvamos a quien hizo la rápida y eficaz investigación, el señor Jorge Iván Ríos García. Dígame dónde está aquí el elemento material de prueba que me permita inferir al juez y que yo en la obligación esté y quisiera hacerlo, que pueda decir que ellos fueron pagados, fueron enviados, les pido el favor. Cualquiera, dígame cuál organización, qué elemento material de prueba hay. Este es nada más ni nada menos que una de las personas que terminó acusada como un narcofiscal un año después. En marzo del 2021 fue sentenciado por recibir un soborno de 190 millones de pesos de un capo del cartel del norte del Valle. Por eso, cuando el río suena, Coimas lleva. Así como se oye, el fiscal que realizó la investigación del asesinato, el fiscal que estaba investigando los vínculos de la Fiscalía con los narcotraficantes, que concluyó rápidamente que fue un hurto y no un asesinato. Dígame dónde está aquí el elemento material de prueba que me permita inferir al juez. Fue posteriormente investigado y encontrado culpable de ser vínculo de la Fiscalía con los narcotraficantes. La ironía se evidencia sola. Como lo publicó el periodista Daniel Coronel, el 7 de febrero de 2021, el narco del cartel del norte del Valle, alias Mueble Fino, tenía en el bolsillo a 3 fiscales de Cali con el objetivo de proteger su operación y montar procesos falsos a otras personas. Los funcionarios acusados eran Iván Aguirre, fiscal 20 especializado, Ana Victoria Nieto, fiscal 19 de la unidad especializada, y Jorge Iván Ríos García, fiscal 47 de la seccional en Cali. Todos amigos y cercanos y excompañeros de la doctora Marta Yanet Mancera, y todos terminaron presos para después quedar en libertad. Vamos por parte como la vicefiscal protegiendo a sus amigotes con problemitas judiciales. El 24 de febrero de 2012, la Corte Suprema de Justicia dejó en libertad por vencimiento de términos al fiscal Jorge Iván Ríos. Dígame dónde está aquí el elemento material de prueba que me permita inferir al juez. La razón, el alto tribunal duró más de 160 días resolviendo un recurso de apelación con el que la defensa del procesado buscaba tumbar las pruebas en su contra. Por vencimiento de términos recuperó la libertad el fiscal Jorge Iván Ríos, señalado como uno de los funcionarios judiciales que sería uno de los principales enlaces de la red judicial que está al servicio de la mafia en Cali y el Valle del Cauca. El fiscal Jorge Iván Ríos es recordado porque habría recibido 190 millones de pesos del narco alias Mueble Fino, dinero que supuestamente tuvo como destino el fiscal Iván Aguirre, ex coordinador de fiscalías especializadas de Cali, para evitar la captura del hoy testigo principal, Juan David Rengifo. Lo que pasa es que ustedes le dieron 190 millones para la libertad de un amiguito. Y la verdad es que no ha pasado nada. Ajá, y una libro dice que usted es el que no quiere volver la plata. Entonces necesitamos saber para cuándo está eso. ¿Para cuándo? 8 días máximo.
Para ese momento, habían transcurrido 247 días desde que fue radicado el escrito de acusación y no había iniciado el juicio formal en su contra por cuenta de los retrasos de la Corte Suprema de Justicia. ¿Negligencia suprema? Poco tiempo después, el 18 de abril del 2022, la jueza 20 de conocimiento de Cali dejó en libertad a los fiscales especializados Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre, también acusados de ser parte de la red judicial al servicio de los narcos y las bandas criminales. De un lado, no actuaban para enjuiciar a los confesos responsables, pero del otro manejaban los procesos involucrando o sacando personas a su antojo. ¿Cómo se llama ese muchacho de PPI? Pongámosle como te decía que hay grupo. Paul González, y colocame nombre del secuestrado, ¿te acordás? Uno de los que no esté condenado, José Antonio Sandoval. Según las declaraciones de una de las víctimas del montaje de Aguirre y Nieto, ella fue amenazada por los dos investigadores corruptos y por un coronel entonces comandante del Gaula del Valle del Cauca para que involucrara falsamente a más personas, incluso en atentados. Era una red de distorsión de la justicia. En el expediente que contiene pruebas contra la fiscal Ana Victoria Nieto, se afirma que ella les armaba a sus propios capturados un preacuerdo con la fiscalía a cambio de dinero o de declarar falsamente sobre personas inocentes a las que metían a la cárcel para poder favorecer y dejar libres a los verdaderos culpables. Muy buenos días. Iván Aguirre era el encargado de manipular el reparto de los procesos penales en la seccional Cali. Con la información privilegiada con la que contaba sobre cada caso, podía negociar con cualquiera que tuviera dinero para hacerlo. Buscaban homónimos de los verdaderos delincuentes para enviarlos a la cárcel con las mismas pruebas del verdadero delincuente. La jueza, en la audiencia, afirmó que la fiscalía no le envió la totalidad del expediente, pese a que estuvo durante 10 meses en ese despacho judicial y en varias ocasiones se le hicieron requerimientos al ente acusador para que entregara los soportes y así poder hacer la respectiva revisión. Ahora bien, los fiscales que manejaron el caso tienen las constancias de que el acervo probatorio fue enviado al juzgado 20 del penal del circuito de Cali, pero oh coincidencia, La juez es otra de las grandes amigas de Mancera. a pesar de que sí existen las pruebas, porque se mostraron en la audiencia de imputación, la jueza dijo que los informes de policía llegaron sin firmas ni huellas, que recibieron transcripciones de interrogatorios en formato Word sin rotularlo de la fiscalía y sin los respectivos videos o audios que debían acompañar esas versiones. Incluso las declaraciones de los testigos principales de este caso las enviaron sin soporte, dice la jueza. Eso sin hablar de la docena de evidencias que se perdieron en el juzgado, como la jueza diciendo: Es que el perro se comió mi expediente. en esto vale la frase, más vale amigos que plata. Más vale amigos jueces para poner a sus otros amigos en libertad. Pero el pasado 3 de diciembre se conocieron en los medios varias de las pruebas que se le perdieron a la fiscalía o que la juez dice que se le perdieron a la fiscalía en ese proceso contra los llamados narcofiscales. La manipulación interna del expediente en contra de los narcofiscales ha servido para dilatar el proceso en su contra y para que nunca llegue a término. La propia fiscalía denunció que se perdieron unas pruebas. Sin embargo, hace unas horas, esa entidad aceptó que aparecieron sin explicar cómo. Se estableció que la evidencia sí se encuentra disponible en los servidores del sistema Target 360. 23 importantes pruebas regresaron esta semana al expediente después de varios días de escándalos periodísticos sobre la vicefiscal y sus amigos judicializados, que incluyen incluso comunicaciones con Mancera, llamadas interceptadas, testimonios y declaraciones juramentadas, develando un entramado de corrupción y crimen en la que los narcos quedaron libres Y los fiscales llenos de dinero. Por ejemplo, el propio narcofiscal Aguirre dejó por escrito que la decisión de poner en libertad a una persona capturada con plena prueba, transportando insumos para la producción de cocaína, fue tomada en consenso con nada más ni nada menos Mancera, en ese momento fiscal coordinadora de la unidad especializada y hoy vicefiscal. Esto es muy grave. En especial porque la fiscal Ana Victoria Nieto sigue siendo fiscal en Cali y el señor Iván Aguirre disfruta de una sana jubilación, pese a que ambos están siendo investigados por soborno en actuación penal, constreñimiento ilegal, cohecho y prevaricato por omisión. Y así, de los mismos productores de cerrando rápidamente la investigación del crimen del fiscal antimafia Libreros, diciendo que fue un hurto y no un asesinato, Dígame dónde está aquí el elemento material de prueba que me permita inferir al juez. viene el pasado 5 de diciembre el archivo a las malas de la denuncia en contra de la vicefiscal Mancera, acusada de haber beneficiado a las narcofiscales que eran señalados de tener nexos con las mafias del norte del Valle. Gracias por venir. Este video, que hace parte de un expediente archivado en que se involucra a la poderosa vicefiscal Marta Mancera, fue grabado en Bogotá en una fiesta de su cumpleaños hacia 2021. Esta fotografía corresponde a una imagen del mismo día de la fiesta de cumpleaños, en cuyo grupo se ve muy a gusto y con whisky en mano al ex fiscal Iván Aguirre, el mismo que hoy enfrenta un juicio penal en Cali por presuntamente haberse aliado con narcotraficantes para permitirles sus actividades. La segunda imputada en ese proceso es la fiscal de Cali, Ana Victoria Nieto, otra amiga y, según se dice, protegida de la vicefiscal. Un mes después de esa celebración, Aguirre y Nieto fueron capturados y liberados 2 días después, sin mayor explicación, pues existe abundante material probatorio en su contra, como lo aseguró el fiscal que los investigaba en ese momento. Una denuncia anónima en poder de Noticias 1, que fue incorporada al expediente, vincula a Mancera en este caso de presunta corrupción y la describe como una persona fría y calculadora. Ella desde su cargo directivo conoció y avaló todas y cada una de las actividades ilícitas, no solo de sus amigos Iván Aguirre y Ana Victoria Nieto, sino también la de sus policías judiciales corruptos. La fiscalía señaló que, luego de realizar inspecciones a diferentes procesos y recopilar testimonios, no encontró material de prueba o elementos serios, por lo que resultó imposible explorar y reconocer una posible hipótesis delictiva por parte de la vicefiscal Marta Yanet Mancera. Imposible, como cuando la fiscalía dijo que el fiscal Libreros lo mataron por robarle una cadena de oro que nunca tuvo.
Para mayor información, diríjanse a la versión escrita de esta columna en la página web de la revista Cambio.